Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por su siempre gentil atención a esta propuesta semanal de información y de noticia desde Sucesos a partir de las 8 de la mañana. Gracias, insisto, porque ese es nuestro principal motivador para continuar buscando, haciendo los contactos y tener las mejores voces, los mejores pensamientos en cuanto a la opinión, en cuanto a la noticia. Recuerde usted que somos Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede escuchar, visibilizar en el www.radiosucesos.fm, también en el Facebook, Instagram, Sistema X como @sucesosS. Para la presente entrega anunciamos contactos muy importantes con el principal representante de los trabajadores eléctricos de este país. Tienen novedades muy, yo diría, destacadas desde ya sobre este anuncio de la finalización de los apagones. Y también estaremos haciendo contacto con el principal ejecutivo, uno de los principales ejecutivos del sector industrial de este país, de las famosas 7 empresas. Él es representante de empresa Novacero y lo que ha conversado con el gobierno a propósito del apagón industrial, una situación que preocupa pese a la promesa de la terminación de los apagones en el sector residencial del Ecuador. También nos va a estar visitando el doctor Francisco Rocha porque se requiere un análisis conocedor a fondo de lo que significa esta tramitología y este laberinto que se ha creado en torno a la denominada ley antipillos. Hay que concluir en una cosa, guste o no. La Asamblea se equivocó al no dar el segundo debate a un proyecto de ley y completar así lo que manda la Constitución para un trámite de una propuesta, en este caso presidencial. Se equivocó. Ya van a escuchar ustedes a Francisco Rocha. Y también nos estará visitando el escritor Alfonso Riz, respecto al antecedente y al precedente más bien que dejan las fiestas de Quito con ese espectáculo grotesco que lo vamos a analizar con Alfonso Riz, espectáculo grotesco de las fiestas de Quito, de este grupo que se autodenomina, ellos mismos se llaman Mugre, o sea, suciedad al extremo. Así es, Mugre Sur. De eso y más a partir de este momento. Y este 20 de diciembre el país amaneció esperanzado en que la promesa presidencial termine con los apagones de luz. Pero al menos el sector industrial no comparte ese optimismo porque 7 empresas, se dice las más grandes del país, son la excepción de ese anuncio oficial. Desde mediados de diciembre las lluvias han sido generosas con el Ecuador, con lo cual los niveles de agua en las centrales hidroeléctricas han vuelto a su normalidad tras prácticamente 3 meses de una crisis sin precedentes. A eso se suma la reanudación de la venta de energía eléctrica de Colombia y las adquisiciones de equipos de generación en tierra, aunque esto último, como para variar, salpicado de sospechas y denuncias sobre una aparente anormalidad en ciertos contratos. Además, la central Coca-Codo, la más importante del país,
sobrepasa al momento los 1000 megavatios de generación. Vale indicar que esta central estuvo o está programada, construida para 1500 megavatios, lo cual será bastante difícil por los problemas técnicos de su construcción, pero ese es otro aspecto que lo abordaremos en otro momento. Con estos antecedentes, estamos saludando la presencia y agradeciendo al ingeniero Jorge Martínez. Es el presidente nacional de los trabajadores eléctricos de este país. Muchísimas gracias, señor ingeniero, por aceptar la invitación para contarnos cuál es el punto de vista de ustedes y decirnos si es que esta esperanza, si es que esta confianza de los ecuatorianos residenciales va a durar por cuánto tiempo, volvemos a una normalidad para rato o nos va a durar solamente hasta abril o mayo, como dicen quizás las previsiones meteorológicas. Su punto de vista, señor ingeniero, un gusto tenerle por acá. Creo que a todos nos interesa que esta crisis termine y por lo tanto es una muy buena noticia. Sin La duda. crisis en el sector industrial, comercial, la crisis psicológica en las familias. Así que los trabajadores saludamos esto. El problema es la realidad. El problema es la realidad. Este es un tema de falta de generación. Y entonces, si usted hace un seguimiento, lo único que en el país se ha incorporado son los 100 megavatios de la barcaza de los turcos, de Carpower, porque todo lo demás ha terminado siendo una serie de anuncios. Es decir, mire usted el problema que hoy tenemos respecto de los 241 megas y todo el lío que ya ha sido pues denunciado por la Comisión Anticorrupción y que hoy la Contraloría de hecho está, entiendo, iniciando un examen especial. Es decir, estos equipos que tenían que empezar a funcionar en noviembre, terminando diciembre. Luego, el siguiente paquete que se anunció de la adquisición de los 600 megas más, como todos entenderemos, esto veremos operativo probablemente la barcaza en las siguientes semanas, que entendemos está arribando o ya arribó, pero esto tiene que tener pruebas, compatibilidad, coordinación, sincronización. Entonces, al final de todos estos ofrecimientos, que además yo quiero decirle que los trabajadores tenemos muchas dudas, porque así se nos ofreció la gasolina, el IVA, y luego, pues recuerde usted, en el propio debate el presidente dijo que la crisis no era de generación, que era de transmisión, y que le iban a tomar 6 o 8 meses para resolver esto. Entonces aquí hay mucha incertidumbre y me parece que hoy día yo he señalado que esto responde a tres santos, ¿no? A San Petro, porque finalmente pues Colombia nos vende, a San Coca-Codo, porque el Coca-Codo está operando con cerca de 1000 megavatios, y a San Pedro, porque al final San Pedro, ¿no es cierto?, nos ha cambiado un poco la hidrología y el Paute ha mejorado. El Paute está hoy día operando con 800 megas, recordemos que ese complejo tiene una capacidad de 1500 megas. Sin embargo, si no hay otra generación que se incorpore y si al final las lluvias por circunstancias de estiaje son esporádicas o desaparecen o no son constantes, porque esto también es parte de lo que ya conocemos. El estiaje es octubre-marzo. Entonces, sí, hay un cambio climático, hay una sequía compleja, adversa, pero de todas formas, o sea, si no tenemos una constante de lluvias, al final y no incorporamos generación, seguramente estos, me parece a mí, han sido también decisiones bastante electorales, bastante coyunturales, porque esto hay que sumarle primero pues la falta de generación y los anuncios, ¿no? Yo podría darle algunos datos interesantes de Félix. Mire usted, Por favor, eh, adelante. 900,000 clientes en la empresa eléctrica Quito llegaron a consumos promedios de 140 kilovatios. Es decir, la empresa eléctrica Quito de 900,000 clientes residenciales, de 1.200.000 clientes, no va a recibir ingresos. No va a recibir ingresos noviembre, diciembre, enero y febrero, por obvias razones, por lo que estamos señalando. Entonces, esto sumado a las condiciones críticas de los costos de energía,
porque recordemos que la energía en promedio, con todo este debate del CAPEX, es de 3.53 centavos, y estamos pagando energía de 14.35 centavos a la barcaza, estamos comprando energía a los productores privados a 28 centavos de dólar, y seguramente no la publican, pero esa contratación con Colombia estará en el orden de los 30 centavos de dólar. Entonces, generaciones de 5 veces, 10 veces y hasta 15 veces su valor, oiga, sumado además a estos no cobros de planillas, la situación de las empresas distribuidoras va a ser extremadamente grave, porque ya no va a haber recursos, obviamente, para resolver una serie de problemas que tienen que ver con la operación, el mantenimiento, la confiabilidad del alumbrado público y la seguridad de la operación, de la distribución y la comercialización. Entonces, recurriremos lamentablemente a que a lo mejor la palabra del presidente vuelva a ser puesta en duda y vuelvan a fallar sus afirmaciones. Y claro, entonces se adoptarán medidas políticas. Recuerde usted también, se señaló que se iba a hacer el apagón industrial. Luego se retrocedió, ¿no es cierto?, frente al reclamo que hicieron los industriales. Y finalmente, pues, dijeron, no, son 5 grandes industrias o 6 industrias, las cementeras, las mineras y las acerías. Pero a lo mejor, claro, en enero, si no hay incorporación de generación en la magnitud que se necesita, esto es lo que hay que señalar, es decir, entrará, claro, la turbina de Toachi Pilatón, pero apostará 70 megas, pues. Entrarán, ¿no es cierto?, la barcaza con 100 megas más. Pero aquí estamos hablando de necesidades de 1.100, de 1.200 megas, que al final, si obviamente la hidrología no se comporta adecuadamente y si además también electoral y políticamente forzamos, ¿no es cierto?, las reservas que de alguna manera se están recuperando en Masar para cumplir un tema electoral, las circunstancias van a volver a ser complejas en el mes de enero, estimado Félix. Con todo respeto, como que no sería un panorama tan crítico según la visión presidencial, porque inclusive se ofrece, se anuncia una rebaja en las planillas eléctricas del consumo residencial a partir de estos momentos. ¿Cómo entender esa parte, señor ingeniero? Bueno, yo he calificado esto también como la triple P, pues así como estamos en medio de santos, también tenemos mucha propaganda, mucha polarización, porque la polarización es claro, siempre echar la culpa y al final el país vive enredado en este debate, pero también hay acciones muy populistas, porque yo me pregunto, la gravedad de esta crisis, ¿quién la va a pagar? La vamos a terminar pagando todos los ecuatorianos, pues porque Pero al que final, no es tan costosa, dice el ministro de Finanzas, no ha sido tan grave como inicialmente se pensó. pero por favor, Félix, si nosotros necesitamos incorporar 1.000 megas, 1.200, 1.500 megas, pues son 1.000 millones de dólares para hacer una similitud en 1 millón de dólares por cada mega. Y más aún, si algunas de estas soluciones son en renta, yo creo que de algún lado van a tener que sacar, pues. Entonces, lo lamentable sería que las afectaciones sean a la educación, a la salud o a la seguridad. Al final, y sí, me parece inverosímil es de esto. Los propios industriales han señalado que esta crisis le cuesta al país 12 millones de dólares cada hora. Es un Así tema dicen. de proyectar cuántos días vamos. Pero miren, yo creo que al final, aquí el punto es, nosotros deseamos que esto no pase. O Claro. sea, mire, Félix, los trabajadores eléctricos y particularmente los trabajadores de las empresas somos los que damos la cara, pues. La gente no va al ministerio a reclamar por los cortes o por las desconexiones. Y esto se lo hemos dicho a las autoridades. Pero también demandamos, ¿no es cierto?, decisiones. Hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la empresa eléctrica Quito, que nos entreguen el título habilitante. ¿Qué significa esto? El ¿Qué significa eso? permiso para poder generar. De Mire acuerdo. usted, nosotros hemos generado 100 años, pues tenemos centrales como Los Chillos, Huangopolo, Cumbayá, Nayón, Pasochoa, Gualberto Hernández. Y hace más de un mes se nos llevaron 82 millones de dólares de la caja de la empresa para resolver inversiones en notas del Tesoro
que van es a resolver el problema de la liquidez de la caja fiscal, Qué cuando complicado. podíamos con esos 100 millones de dólares haberle dotado de 100 megas, ¿no es cierto?, a la provincia de Pichincha, la capital de la República, y hubiésemos aliviado casi un 25% de la demanda que tiene esta área de concesión. Entonces, nosotros pensamos que estas son las decisiones que tienen que adoptarse en una línea también de darle, Félix, estabilidad al sector. 4 ministros, 8 gerentes en 2 años. O sea, requerimos gente competente, gente preparada, pero hay una inestabilidad. Cada 3 meses hay cambios. Esta semana había junta de accionistas en el Norte, en los próximos días en Cotopaxi. Entonces, no se pueden administrar las empresas, el sector eléctrico en estas circunstancias, estimado Félix. Consecuentemente, y en pocas palabras, porque se nos termina el tiempo, señor ingeniero, eh, tenemos una tranquilidad para cuánto tiempo objetivamente cree usted. Mire, yo creo que aquí vamos a pasar, vamos a recibir seguramente el año nuevo, pero me parece que las circunstancias ya en inicios de año, seguramente, si no llueve como se necesita, porque esto es muy importante, necesitamos recuperar esos embalses, recuperar la capacidad del Claro. Paute, pero claro, con lluvias de 30 días, de magnitud y de caudales adecuados para que finalmente esto nos pueda dar tranquilidad para mantener ese embalse y regular el sistema hidráulico eléctrico del país. Gracias por contarle la plena al país, porque justamente quién más que ustedes, conocedores de lo que realmente está aconteciendo con la crisis eléctrica. Nos deja preocupados, pero de alguna forma en la parte periodística satisfechos para que el público saque sus propias conclusiones. Hasta la próxima, señor ingeniero. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jorge Martínez, es el presidente, el principal representante de los trabajadores eléctricos de este país. Saquen sus conclusiones. Se terminaron los apagones. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Solo San Pedro lo sabe. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Las 7 industrias más grandes del país tendrán racionamiento eléctrico total, casi total, hasta el 6 de enero del próximo año, mientras voceros empresariales cuestionan el manejo gubernamental de la crisis eléctrica. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Gervis, advirtió que la discriminación del racionamiento pone en riesgo a más de 5.000 empleados directos y que se perfilaría alrededor de 100 millones de pérdidas por las exportaciones. Las industrias afectadas son dos del acero, 3 del cemento, Frutas del Norte y la minera Mirador. Las 7 consumen 300 megavatios por hora y durante los próximos 15 días recibirán energía mínima para lo básico. Este es el antecedente con el cual estamos saludando la presencia del señor economista Garzón. Él es el director de la Federación de Industrias Metalmecánicas de este país y también el principal ejecutivo de la empresa Novacero, que vendría a ser una de las principales afectadas por estos racionamientos al sector industrial, el llamado apagón industrial del país. Señor ingeniero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo van ustedes a enfrentar estos 15 días de racionamiento casi total de la energía eléctrica luego de las conversaciones que tengo entendido usted ha mantenido al más alto nivel con el gobierno? Señor ingeniero, el país le escucha. Muy buenos días, licenciado. Qué gusto el poder dirigirme a través de sus medios a la audiencia. Bueno, la verdad,
este es el país del Ecuador que tenemos, una decisión política que está afectando al sector productivo del país, sin considerar lo que el sector productivo venimos haciendo por mover la economía ecuatoriana. Nosotros, nada más para recordarle a los radioescuchas, en este año hemos tenido crisis muy duras. Por ejemplo, el anuncio que hubo en el mes de enero, febrero, de que se va a bajar los materiales de la construcción por una decisión igual política para incentivar el sector, generó mucha especulación, donde los compradores, los clientes, los distribuidores dejaron de comprar, porque si alguien sabe que a partir del mes de abril no iba a haber un IVA del 12%, sino iba a ser menor, lo que hicieron es dejar de comprar. Y eso afectó durísimo a las industrias. El peor mes, si hablo del sector manufacturero, particularmente de la empresa que yo represento, en muchos años fue el mes de febrero de este año. Luego, obviamente, el gobierno, de alguna forma, golpeado por la crisis de seguridad que tenemos, nos sacó que tenemos que dar una contribución temporal de seguridad para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y la parte económica que tiene. ¿A quiénes nos hizo pagar? A las grandes empresas, ¿sí? Tuvimos que pagar un aporte muy importante, el 3.25%, la mitad ya lo pagamos el 31 de marzo de este año, y la otra mitad tenemos que pagar el 31 de marzo del 2025. Yo incluso estaba cuestionando con algunos empresarios, les digo, oigan, con la crisis que tuvimos en enero, febrero y marzo, luego venimos nosotros ya soportando desde el mes de septiembre una disminución dentro de lo que son consumos de energía. Los ministerios, el Ministerio de Energía permanentemente nos viene controlando a que no consumamos más allá del 50%. Eso pasó hasta el domingo pasado, donde a la final nos cortaron la energía y nos dejaron con una energía mínima que no llega a 5 megas. Es decir, si hablamos de las 7 empresas y todos estarían usando esos 5, estamos hablando que nos dejaron con 35 de los 300 megas, porque el gobierno no nos permitía. Entonces, creo que el daño que nos están haciendo al sector productivo ha sido grave, a las empresas que dejamos de producir y luego también a toda la cadena de valor que nosotros tenemos. Ya se está empezando a sentir escasez de producto, ¿sí? Porque nosotros, si bien tenemos ciertos inventarios, esos inventarios han sido consumidos en septiembre, una parte en octubre, otra parte en noviembre, y en diciembre ya casi entramos con cero inventarios. Y si nos cortan medio mes de producción, lamentablemente el sector de la construcción va a parar. Y la gente no, o sea, los políticos no entienden que el albañil cobra por semana, él vive del día a día. Entonces hay un albañil que no va a poder comer. Hay proveedores que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo en la empresa tengo alrededor de 1.000 empleados en la parte de la planta de Lazo. Hay el catering, el que vende la comida. Ya les dijimos que se vaya a la casa porque no hay las mismas personas, ¿sí? Vienen algunos para dar mantenimiento, pero la cantidad es mínima. Entonces, hablando en la afectación que tiene la cadena, realmente ha sido muy, muy, muy fuerte. Si a eso le sumamos la autorretención que el gobierno igual autorizó para las empresas, donde antes pagaban los impuestos al final, ahora tenemos que hacer cuentas y para ver cómo terminamos el año. Y seguro, con un año malo, el gobierno va a quedar con un dinero extra que cogió de lo que hubiésemos tenido que hacer pago de impuestos. Ojalá nos devuelva pronto, pero creemos que la situación no ha sido bien manejada, ha sido manejada políticamente. Pareciera que no hubiera técnicos en el Ministerio de Electricidad, pareciera que no hubiera gente que entienda un poquito de economía, porque yo sí puedo decir de que si el sector productivo está moviendo, si el sector productivo está trabajando, se garantiza los empleos. Y un trabajador que tiene empleo a la tarde puede llegar a su casa con una funda de pan y dar de comer a sus hijos aunque no haya luz. Y si es que no tiene trabajo, no va a llegar con la funda de pan y posiblemente cuando llegue a su casa tendrá luz, pero ni siquiera va a tener con qué pagar la luz. Entonces, hay cosas de sentido común que nosotros les hemos dicho, por favor,
las decisiones que tomemos, hagámoslo pensando en beneficio del país. El Ecuador ¿Cuál es necesita la, trabajar. cuál es la respuesta que le han dado a usted las autoridades una vez que ha hecho esta exposición tan detallada que ya nos ha resumido aquí en Sucesos, señor ingeniero? ¿Qué explicación le han dado el gobierno y qué respuesta? Eh, Ninguna. La verdad, es triste escuchar que la ministra dice que es orden del presidente. Cuando no está la ministra, los viceministros dicen que es orden de la ministra y cuando está gente del nivel técnico dice son orden de los jefes de arriba. Y para mí así no se maneja. No, para nosotros creemos que esto ha sido una medida inconsulta, no se ha hablado con el sector productivo y creo que es la segunda vez que cometen este error, porque ya hubo una primera donde hablaban de un apagón industrial total. Ninguno, yo creo que ninguno de los ecuatorianos en su sentido común y lógica esperaba de que el gobierno diga que a partir del 20 de diciembre no hay apagones cuando las cosas no se han solucionado. Todavía las barcazas que el gobierno tenía que traer no vienen. Vienen a dar una justificación, sí, es que ahora ya están llegando, que hubo uno de los remolcadores se zafó, tuvieron un problema en alta mar y que están viniendo a 5 nudos por hora. Oiga, todas esas cosas uno tiene que planificar. Estas cosas no se puede jugar con el sector productivo, con un país dando noticias en las que generamos expectativas que los ecuatorianos sabíamos. Sabemos que nosotros vamos a tener problemas de estiaje por lo menos hasta el mes de marzo. Y sabemos que cualquier solución que el gobierno dé no iba a ser antes de enero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las compras de generadores térmicos, que siendo una energía cara, no llegan antes de 90 días y la decisión la tomaron hace 60. Incluso por ahí hay rumores, no tengo a ciencia cierta, donde hay anticipos que han dado para compra de algunos generadores y no aparece ni el proveedor. O sea, esas cosas no puede pasar. Creemos que no se está haciendo bien las cosas, no han pedido apoyo al sector productivo porque nosotros sí sabemos manejar todo lo que es producción, si es que es producción de energía, lo sabemos hacer. Lamentablemente, como usted sabe, siendo un sector estratégico, como así lo definieron en la parte de energía, nos han relegado al sector productivo, incluso no hemos podido hacer inversiones, no hemos podido hacer inversiones. Hoy se habló de una mejora dentro de la nueva ley eléctrica, pero la mejora no se ha dado. Yo he revisado puntualmente y no hay garantía de que si alguien invierte en el Ecuador en energía, le vayan a pagar. No hay la garantía. Y si es que uno quiere tener un despacho prioritario, porque si es que yo hago una inversión, yo le hablo que en lo que es de inversión, si hablamos de una central hidráulica, se está hablando fácil de 2 a 2.5 millones de dólares. Si hablamos de una geotérmica, que es la que debería el Ecuador tener, estamos hablando de 4 millones de dólares. Y en mi caso, por ejemplo, nosotros creemos que necesitamos una generación de 30 megas. El invertir, ya sea en 60, 70 millones si es hidráulica, o en 120 millones, y para que después no me garanticen que me van a despachar la energía porque yo hice inversión eso para mi industria, o el excedente que tengo no me vayan a pagar, realmente lo que estamos es ahuyentando al sector productivo a que invierta porque no hay las garantías suficientes, ni jurídicas ni económicas para dar. Ojalá se dé. Tuve la suerte el otro día en un pasillo mientras salíamos del avión de conversar con el ministro de Economía. Me hablaban de que están consiguiendo garantías de organismos internacionales para que haya ese tipo de inversión. Ojalá se den, pero creemos que esto tiene que venir ya, porque cualquier decisión en el tema hidroeléctrico, geotérmico, no es de corto plazo. La decisión se la toma hoy y los resultados vamos a ver en 2 años y medio, 3 años. Entonces, el sector productivo nos sentimos desamparados. Lo que usted en su introducción acaba de decir, estamos muy preocupados porque a nosotros nos dijeron que el apagón va a ser de 15 días. Esto significa que debe terminar el 31 de diciembre y el 1 de enero nosotros tenemos que trabajar porque no vamos a tener producto y eso va a generar una grave crisis dentro de varios sectores que dependen del acero. Yo me imagino en el sector del cemento también, porque los inventarios lo tenemos nosotros un factor de seguridad, pero tenemos para un mes. Podríamos tener El, para 2 meses, pero el venimos riesgo, desde septiembre. ¿cómo no? El riesgo de que esto vaya más de los 15 días sería de que
el Ecuador paralice su producción? Sí, este rato no estamos produciendo, pero clientes que dependen de nosotros, si hablo de sector de la construcción, si no hay cemento y no hay acero, va a pararse la construcción. Y eso es una pena. Muchos van a decir, sí, vamos a importar. Las importaciones no se hacen de la noche a la mañana, también hay que programar. Entonces, creemos que ahí el gobierno tiene que rever su medida. Entendemos que el sector residencial necesita energía, pero también entendemos que si la crisis es general, todos los ecuatorianos tenemos que sumar, todos los ecuatorianos que tenemos, o sea, no coger a 7 empresas, 4 que nos han calificado dentro del AB2, porque yo no soy AB2, pago tarifa de AB1, que es una tarifa no subsidiada cara, y me incluyeron en la AB2, igual he pedido al ministerio una explicación, nunca me han dado, ahora le ponen dentro de esa misma lista las 3 cementeras, pero no nos garantiza que a partir del 1 de enero va. En las reuniones que hemos tenido con los técnicos, claro, ellos dicen, depende de las condiciones de cómo estemos a esa fecha. ¿Cómo no? Si bien sabemos que ha llovido un poco, en el Austro ha llovido, yo justo estuve ayer, por lo menos se ve algo de agua en los ríos, no los caudales que quisiéramos. En la zona del oriente, el Coca-Cola Sinclair sé que tuvo exceso de agua y por ende tuvo exceso de roca que arrastra de los famosos ppm que se llama, tuvieron que parar para drenar y de alguna forma evitar que toda esa erosión haga daño a las turbinas. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por su presencia aquí en Sucesos. Lo hemos escuchado con preocupación y con detenimiento, esta explicación que de alguna forma resume el punto de vista que el sector industrial le ha presentado al gobierno. Empezamos preocupados con este encuentro con usted y nos quedamos más preocupados, pero esa es la realidad del país. Señor ingeniero, seguramente volveremos a tener otro encuentro, otro contacto y gracias a nombre de nuestro público. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias a ustedes, un gusto, licenciado. Gracias al ingeniero Garzón. Él es el director ejecutivo de la industria del acero del país y también el principal ejecutivo de la empresa Novacero. Qué terrible, qué complicado. Ya volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, presentó a la Corte Constitucional una demanda contra la aparente inconstitucionalidad de la llamada ley antipillos. La demanda argumenta que la Asamblea negó y archivó oportunamente ese proyecto de ley del gobierno y que lo critica por ser uno para cargar con más impuestos a la gente y no para luchar contra el lavado de activos, que se supone es el espíritu de la propuesta presidencial. El pedido incluye un requerimiento de medidas cautelares para suspender los efectos de dicha ley publicada, mientras la Corte Constitucional se pronuncie sobre la supuesta inconstitucionalidad. Este antecedente ha generado múltiples interpretaciones entre conocedores, especialistas, constitucionalistas, abogados, en fin, de que ¿quién mismo se equivocó en todo esto? ¿La publicación por parte del gobierno o la negativa por parte de la Asamblea? Y a partir de eso, insisto, múltiples interpretaciones. Por eso, a partir de este momento, nos honra con su presencia el doctor Francisco Rocha, analista político de nuestro país, a quien le agradecemos por su presencia y porque yo no dudo que él va a ser lo que nos diga de mucho valor. ¿Por qué? Porque su experiencia en el campo político legislativo es de mucho tiempo y un conocedor a fondo de estos trámites que finalmente han creado una suerte de laberinto donde yo diría casi todos estamos confundidos. Francisco, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y vayamos directo al grano. ¿Se equivocó la Asamblea al negar sin el segundo debate esta ley o se equivocó el gobierno al publicar directamente en el registro oficial?
Un gusto tenerte por acá, Francisco. Gracias, Félix, y saludos a la ciudadanía. Mira, el tema va por lo que acabas tú de recordarnos. La señora presidenta o presidente de la Asamblea Nacional ha presentado una demanda a la Corte La tiene y, presentada. claro, diciendo que como base el proyecto tiene varias materias y que además carga de impuestos. Ahí vendría una primera pregunta. Y entonces, ¿por qué el CAL aceptó, teniendo estas características del proyecto, por qué aceptó a trámite? Porque el CAL es el que la califica y envía. Debió no De acuerdo. calificar el proyecto. De acuerdo. Primera De cosa. acuerdo. Segundo, el proyecto. claro, no solo si era un mal proyecto, si como dicen la demanda, tiene varios temas. Ujú. Y esa multiplicidad de temas le hacen un proyecto no urgente en una materia, que es la materia económica, especialmente como se tratan los proyectos urgentes. Porque de paso es un proyecto económico urgente. Exacto. Entonces, o le califican para seguir o le tenían que haber, si es que todas estas características que presentan en la demanda tienen razón, no debieron haberla calificado. ¿Quién? El CAL que preside, ¿quién? La presidenta de la Asamblea. Debió Primera haberlo cosa. dicho antes, Antes. y no después. Claro. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué dice el 137 de la Constitución? Que el Congreso o la Asamblea Nacional, en nuestro caso, recibe un proyecto, ¿para qué? Para tramitarlo, aprobar, reformar o negar. La figura del archivo es posterior a cualquier cosa, ¿no es cierto? Sobre todo, algunos dirían, sobre todo si le niegan, se archiva. Pero en el proceso este de los 3 puntos que dice la Constitución, también dice la ley orgánica, ahí sí se habla de la posibilidad de archivar, pero se dice que será cualquier ley, la económica, cualquiera, en 2 debates. ¿Cuál es el argumento actual de algunos legisladores y de algunos abogados constitucionalistas? Ojo a esta Que parte porque me sí, parece que este es el punto crítico del ya tema. dicen que ya es costumbre, Sí, señor. que ya, Eso se que ya escucha. se han hecho en otras ocasiones. Bueno, se han hecho ilegalidades. Si la Constitución dice que son en 2 debates, y tú por agilitar el rechazo al proyecto haces uno y lo archivas, es ilegal. Entonces, la Asamblea, nos estamos acostumbrando a una cosa, Félix, y eso nos va a costar porque reinstitucionalizar el país después de todo lo que nos ha pasado va a costar años y va a costar estas dificultades. Si ha pasado en otras ocasiones donde hacían lo que les daba la gana, con ley o sin ley, y publicaban porque les parecía, en este caso yo creo que el presidente Noboa tiene la razón porque no se ha debatido en 2 debates, Muy de acuerdo. ni se ha aprobado ni se ha reformado, simplemente el informe, que sí tenía observaciones, pudo haber dicho, en virtud de esto, vuelva a la comisión para el segundo debate y ahí decir, se niega el proyecto como tiene prevista la Constitución. La costumbre La de haberlo costumbre hecho, hace ley, no la hace. costumbre de haberlo hecho así no justifica No, no, esta no, situación no. de la Asamblea. No, muchas veces algunos funcionarios dicen, oiga, pero esto es ilegal, pero así es la costumbre. Bueno, alguien tiene que poner en orden para que no sea la costumbre, y peor en este caso, la mala costumbre, la que se aplique. ¿Qué ha pasado con las otras? Que me parece que son como 10, porque en este caso hay razones, como 10, que no había mayorías o que no tenían la posibilidad de que alguien pelee la ilegalidad que han hecho. La Asamblea se está acostumbrando a que por tener mayoría puede resolver cualquier cosa. Ujú. Y si es que bien puede resolver cualquier cosa, el día del bizcocho, el día de la carne, eso no aplica a una ley. Y en eso tenemos que estar muy claros. La Asamblea puede resolver retasear la luna. Claro que puede resolver. Que alguien le haga caso es otra cosa, porque lo que tiene que hacer es leyes. Lo que tiene que tener es resoluciones legislativas. Y en base Y a una esas norma, a a la un Constitución procedimiento. sobre todo. Claro. Porque algunos dicen, pero la ley orgánica de la función legislativa tiene previsto un mecanismo. Sí, sí, pero los constitucionalistas y los abogados nos darán la razón que es la norma suprema de todas las leyes, la Constitución,
¿Cuál prevalece? La de mayor rango. No es que hay una resolución de un municipio o un acuerdo ministerial, no, no, el acuerdo ministerial no puede estar sobre una ley o sobre la Constitución. Entonces, la Constitución dice 2 debates, hay que hacer 2 debates, que puede negar, pero por supuesto que puede negar, pero guardando digamos, por lo menos esta línea de comportamiento y de trámite que tiene previsto, no solo esta Constitución, la anterior también. Eso nos lleva a la parte política, que es otra parte, asimismo, valga la redundancia, crítica dentro de esta situación. No lo hizo teniendo la votación para hacerlo, ¿por qué? ¿Cuál es tu interpretación, Pancho? Porque no querían ser como ya han sido, digamos, coautores de otras leyes que han cargado impuestos. El 3% del IVA cargó impuestos. No lo hacen. Aquí hay un burdo manejo publicitario de las cosas. Sí, señor. Dejémosle que pase, ¿no es cierto?, para luego oponernos. No, no, si quieren apoyar, quieren viabilizar un proyecto de ley, viabilicen. Los acuerdos son indispensables para gobernar y en democracia son correctos. Los que no son correctos son estos debajo de la mesa para llevar algo. Eso ya no es democracia. Estaba Eso es preservando, banda organizada. ¿intentó preservar la imagen política consecuentemente la Asamblea con esto? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, Para porque decir, no si somos no, creadores no somos de los impuestos, creadores sino- de los Ya, impuestos, pero ya han creado impuestos en las últimas 4 leyes. totalmente. O sea, uno Lo dice, hicieron con el o sea, IVA. claro, pero uno les dice, oiga, lo hicieron con el IVA, le han permitido subir la Sí, gasolina, señor. y ya, y el país ha aceptado casi estoicamente, porque estamos buscando una salida, porque no queremos que el país se desinstitucionalice más, porque el Ecuador tiene opciones de salir adelante, estamos, perdón la palabra, estamos jodidos, pero tenemos salidas. Tenemos ecuatorianos que con 14 horas sin electricidad, Félix, se echan su trabajo adelante y siguen. Se han inventado cosas, hemos visto cómo siguen funcionando los restaurantes, cómo atienden en las tiendas. O sea, este es un país que quiere salir. Pero Y entonces que no le dejan salir. no solo que no le dejan, le ponen el pie, no solo para que no salga, para que se caiga más. Entonces, ¿quiénes quieren más pobres? Son los que no quieren impuestos o los que quieren tener un membrete para decir estamos en contra de la pobreza. No, no, señores, aquí la institucionalidad sirve para eso. El Estado no sirve para quitar a nadie, el Estado sirve para generar unas normas que nos permitan a todos tener una mejor posibilidad de crecer, no de mantenernos pobres, no de perder más, sino de crecer, de realizarnos. La parte humana también hay que tomar en Sin cuenta. duda, sin Y duda. entonces la asamblea sale, no somos más cargadores de impuestos. Oigan, ¿y quién les cree? O sea, no querían que pongan impuestos a los autos usados ya que pasen de $40,000. Que este es un país de que tiene autos de $40,000. Ha crecido el parque automotor y es bueno que crezca, porque eso significa que hay una población que está Claro. creciendo y accediendo a Ujú, esa posibilidad. ujú. Pero Félix, engañarnos por el tema de campaña electoral, ¿O será que en el fondo usarlo, tampoco, para terminar esta sí, temática que está allí flotando, estimado Francisco, o será que en el fondo a los asambleístas tampoco les convenía que pase estas facultades de la UAFE, que de alguna forma el presidente le está dando facultades a la UAFE? Puede ser que se extralimite, no sé, pero esto es lo que nunca pasó en la asamblea, pues. claro. Debatieron durante tantas sesiones y nunca les dio la gana de incorporar estas facultades a la UAFE para que haga el control de activos. Y Y ahí, eso no se acuerdan los claro. señores Y asambleístas. ahí viene la otra, ¿no? ¿Cuántas veces, y como tú nos recuerdas, la Asamblea ha estado buscando una ley para luchar contra la corrupción? Varias, pero nunca ha salido. Claro, Varias, no el les ha lavado de convenido. activos. Así No es. solo que no les ha convenido, cuando ya estaba a punto, siempre han metido algo para frenar. Totalmente, Y entonces, claro, totalmente. si bien usan ahora publicitariamente por el tema, no es menos cierto que una asamblea que ha respondido a organización, que ha tenido en su seno a miembros de organizaciones delincuenciales, no quiere, pues.
porque si no ya estamos viendo que hemos tenido candidatos con un montón de plata y que uno dice, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Claro. Y entonces tienen que explicar de dónde. Porque la UAFE sí puede, y en este caso va a poder, y ojalá tengamos a alguien como la fiscal general, por ejemplo, que eche mano de esto y podamos ver. Aquí hay varias. O sea, el Estado ecuatoriano ha sido tomado por organizaciones delincuenciales y que quieren manejar el Estado a su servicio. No quieren manejar el país para mejorar, no, quieren manejarlo al servicio para que sus actos delincuenciales puedan ejercer el fruto que ya tienen. Algunos no saben incluso, creo, que ni cómo sacar la plata que ya tienen, otros están fuera. Porque ese también puede ser el problema que no está afectando, no solo que es ese puede ser un problema. Tanta cantidad de dinero que mandaron a los paraísos fiscales y ahora ¿cómo saco eso? Si desde los Estados Unidos me rastrean la plata. Exactamente. ¿Cómo uso esa plata? ¿No? Y no son ricos con plata, pero oculta porque es vergonzosa. Porque en estos 15 años, y quizá incluso en los dos siguientes del presidente Lazo y los que se bajaron de nivel de funcionarios públicos para quedarse y quedarse en el medio, siguen ahí. Ya van a estar 20 años y siguen ahí. Y son los que están operando para no permitir la salida y hacer lo correcto. La Asamblea acaba de hacer lo siguiente. Primero, creo yo que hay un grupo de legisladores que dicen, por último, demos paso a esto, aunque sea agachando la cabeza. Porque yo sí encuentro algunos, no muchos, pero algunos, que sí pueden pues presentarse al público diciendo, a ver, que la UAFE me investigue mis cuentas. Esto es lo que tengo. Es como que a cualquiera de los dos, Félix, nos dice, a ver, quiero que me explique qué van a ver en nuestras cuentas. El problema es el resto. Claro, lo que van a salir es con pena. El problema es los que no pueden explicar. Y ahí, por ahí está el ni problema. siquiera el auto y la casa en la que están viviendo y en el que se moviliza. Una cosa final, mi estimado Francisco, ¿un pronunciamiento de la Corte Constitucional puede sacarnos de este escándalo? Sí, yo te diría, y no va a ser la primera vez. Por eso es que es importante que esa corte, a más de que sí ha tenido también activistas entre los miembros de la corte, se mantenga como el ente que resguarda todo. La corte puede decirnos si lo que dice la Constitución, porque ese es su trabajo, está sobre lo que ha hecho la Asamblea y yo creo que está obligada a decir que está sobre lo que ha hecho la Asamblea. O sea, no hay forma de que la Corte diga que un artículo de la Constitución no dice lo que dice. O sea, solo falta leer. Pero bueno, ellos son, y si respetamos la normativa y si respetamos la estructura jurídica, ellos son los que deben abrirnos la puerta de viabilizar esto para que no siga molestando. Le han pedido que tomen medidas cautelares. No tomen medidas cautelares. Aquí hay una razón de Estado que debe ser resuelta por la Corte y definitivamente, así como hicieron en otros temas, que yo creo que la Corte, más allá de que en algunos ha tenido casi actuaciones vergonzosas, yo diría, y políticas y de activistas, yo creo que es una Corte que ha logrado manejarse. Ojalá podamos reforzarla en el futuro y tener gente, porque se viene el cambio también de parte de esa Corte. O sea, ojalá no la convirtamos en lo que es el Consejo de la Judicatura o lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Porque ahí sí, no, ahí hay que el último apague la luz. Así sí. Francisco, yo me permití presentarle a Francisco como analista político, que sin duda lo es, pero también decía un conocedor a fondo de la materia legislativa, y yo me he quedado escuchándole sobre todo muy detenidamente todo lo que nos ha dicho el día de hoy, Francisco, para que ustedes saquen sus conclusiones. Yo me permito simplemente simplificar, si es que cabe el término, todo este conflicto en una cosa. El segundo debate, señores asambleístas, no es opcional, es obligatorio dentro del trámite legislativo y ustedes no hicieron eso. Nos guste o no nos guste, el presidente Noboa tuvo y tiene la razón de haber enviado esa ley al registro oficial, porque el segundo debate no es para que ustedes se rían, señores asambleístas. Pancho, hasta la próxima, muy amable. Gracias, Félix.
perdóname, solo una cosita más, no solo que no es opcional, sino que es legal Y y hay además que legal. acostumbrarnos a hacer la legalidad. Volvemos en un momento. Gracias. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Con cada vez menos espectáculos populares propios y un creciente rechazo al polémico espectáculo, del grupo rockero llamado Mugre Sur terminaron las fiestas en homenaje a la Fundación de Quito. Si bien en el último acto, es decir, en la sesión solemne, alcalde de Quito y presidente de la República coincidieron en que se van a esforzar para una posible amplificación o ampliación del metro hasta Calderón, es evidente que cada quien tiene su propia agenda política que cuando se va de las manos causa problemas y da señales que hay que analizar. Se fue de las manos, por ejemplo, el baile popular en San Francisco, que terminó en una batalla campal, donde hasta hubo heridos. La fuerza pública fue superada por el caos y el desenfreno disparado por los excesos de licor. En cada esquina, en cada cuadra, como dicen los quiteños, una venta de licores de 1000 precios y dudosas calidades, pero ¿y los agentes municipales dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo la organización municipal, por ejemplo? Poco antes, y en un gesto inesperado, la autoridad municipal anunció que la serenata quiteña será en festejos en los barrios, despreciando prácticamente así la tradicional visita del alcalde al presidente de turno para brindarle un canelazo en la calle y con un poco de música quiteña de por medio. Tan feo fue ese gesto que después el propio municipio tuvo que improvisar algo en la Plaza de la Independencia, algo como un baile y decir que esa fue la serenata quiteña. Para entonces, la carrera de los coches de madera, insisto, este año, en homenaje a los guambras quiteños, también se sumó a los archivos del prestigioso Cabildo quiteño. Pero lo más peor, insisto, como dicen los quiteños, había estado por venir. El número central del festival artístico llamado Mugre Sur, o mejor dicho, Quito Fest, hecho por Mugre Sur, vino encima. Ese grupo escenificó el ahorcamiento del presidente de la República, representándolo con una imagen de cartón y en medio de un griterío de insultos y de música rockera. El singular episodio ha desatado una intensa polémica agravada por las evidentes manifestaciones políticas de cada sector y que al final del día confunden y desde luego crean confusiones justificadas, diría yo, en el público. Por eso nos honra con su presencia una de las destacadas voces del pensamiento ecuatoriano. El colega periodista Alfonso Ruiz, escritor también y conocedor sobre todo de la materia, digamos, del arte. Él escribe mucho sobre esto. ¿Y quién mejor que él para orientarnos sobre esto que está hecho una confusión? Alfonso, un gusto tenerte por acá. ¿Qué mismo es el arte? El arte, mira, es el hombre, el ser humano, desde muy tempranas épocas de la historia, de la evolución incluso, empieza a hacer arte, que es como una manera de dulcificar el mundo. El mundo es duro, es cruel. Se crea entonces este mundo paralelo. Dulcificarle al mundo y no amargarle al mundo. Y no amargarle al mundo. Pero por esto mismo es disruptivo, ¿no? Porque está contra lo que se encuentra, contra el mundo. Entonces, en un determinado ambiente político o social, puede ser, como digo, disruptivo, entrar a criticar, entrar a cuestionar. Así tiene que ser el arte, porque para eso ha sido creado. Criticar y cuestionar en los términos que sean. No, eso en términos artísticos.
¿Ya? Es lo que diferencia el arte de una grosería. ¿Cómo es esto de los términos Los términos, artísticos? bueno, este es no es un término oficial, pero lo que quiero decir es que no puede ser esta actividad, esta, esta, esta cultura que se creó para embellecer, para mejorar el mundo que, como digo, es cruel y duro, no puede añadir más crudeza y más dureza al mundo. Ya, ¿Sí? ¿por qué no puede hacer eso, Porque estimado Alfonso? está yéndose contra sus propios fines de mejorar el mundo del arte. Si a cuenta de criticar, a cuenta de cuestionar, se introduce cosas desagradables, eh, violentas, no, en mi opinión, no se está haciendo arte o se está haciendo uno de muy mala calidad. A propósito de esta parte histórica y que tú tanto conoces y yo diría dominas, Alfonso, en la Edad Media, según lo que se lee, según lo que se ha puesto inclusive en películas, se observa a los artistas populares que ridiculizan a la autoridad de turno, que ridiculizan a los reyes. Esto al menos es lo que se sabe. De alguna forma no puede ser comparable a este acto que ha generado tanta polémica en Quito. Sí, no, porque seguramente en todas las épocas también hubo excesos. Hubo gente que se le fue la mano que por criticar, que por cuestionar, introduce cosas de mal gusto o violentas, Ya. ¿no? Ujú. Entonces, el caso que estamos analizando para mí se les fue la mano, ¿no? Ya. Porque, como digo, siempre ha habido críticas. Estos mismos juglares eh, cómicos de la Edad Media había de todo, ¿no? Grandes creadores cuyos nombres han pervivido, pero también se sabe de excesos ahora, Juglares comparables con estos artistas de la Mugre Sur, por ejemplo. bueno, mira, en realidad no conozco muy poco de la actividad artística de Me Mugre Sur. refiero al acto, Me ¿no? refiero solamente al acto, me Al acto refiero que está solamente al publicado en acto. redes Me y que se parece, ha visto, me parece violento, ¿ya? está incitando es una incitación a un delito, ¿no? Sí, o sea, a ahorcar al presidente, ¿no? Claro que era un ahorcamiento simbólico, ¿no? Claro, claro. Era un ahorcamiento simbólico, Ujú. pero por ahí se empieza, ¿no? Ya. Por eso es lo que nosotros, los comunicadores, como tú y yo, debemos cuidar es que el lenguaje se mantenga a cierto nivel. No por informar, vamos a decir vascosidades, groserías. Inclusive pese a la existencia, siguiendo este ejemplo que tú estás poniendo, pese a la existencia de esto que ha generado, yo diría hasta caos, de las redes sociales, donde se dicen barbaridades a Sí. nombre del periodismo. Bueno, verás, las redes sociales hay cierto control, ¿no? Pero un control que es relativo. Además, Muy relativo. yo he denunciado varias páginas, varias direcciones y no me han hecho caso. Siempre me dicen, no incumplió nuestras reglas. Ujú, ujú. Y cosas francamente desagradables, cosas dañinas. Totalmente, Y totalmente. Se ven sí, barbaridades, se ven. cosas terribles. Ahora, claro, Se ven y se escriben. sí, ahora es preferible, opino yo, Ujú. que el control falle a que haya exceso de control. Eso también. Sí, Ese también es otro sí. punto Hay que procurar polémico. estar en el punto medio, en el punto preciso, ¿Cómo ubicarse en ese punto medio, Alfonso? con sensatez, pensando, tomando en cuenta los contextos, ¿no? Ujú. Viendo qué es lo que provocó ese ataque y cuál es la calidad de la respuesta, Ujú. ¿sí? ¿Qué papel cumple en eso la autoridad municipal, la Secretaría de Cultura, por ejemplo? ¿Son entidades que tienen que revisar el programa que se va a presentar en un escenario o simplemente, ok, vayan ustedes y hagan lo que les dé la gana? No, si es un evento oficial, organizado expresamente por la, la, La la Secretaría municipalidad, de Cultura, claro, tiene que hacerse cargo. claro. Tiene que hacerse cargo. Distinto es si le dan una ayuda, por ejemplo, decir, gracias a la ayuda de la Secretaría de Y Cultura. esa autoridad, Alfonso, ¿tú crees que está en la obligación de pedir, digamos, a ver, ¿qué me van a presentar ustedes en tal escenario? Bueno, tiene O simplemente, insisto, vayan y presenten lo que les dé la gana. tiene el derecho, ¿no?
no, aquí en la radio no puede, no le van a decir, Félix, habla de lo que te dé la gana. No, dice, tú le habrás planteado originalmente, voy a Claro, hacer un claro, programa claro, con claro, entrevistas claro, en claro. que voy a conversar con gente autorizada o no tan autorizada como en este caso. Sí. No, tú eres una Sí. persona autorizada, No, te ruego. pero no, Por tu no, cultura, por tu sí, conocimiento. no, pero y el momento en que te cortan porque viene alguien y empieza a decir cosas y tú no le Ya, llamas ya. al orden, tú no puedes decir, estaban tentando contra mi libertad de expresión. ¿No? Hay sitios y lugares y en cada sitio y cada lugar y en cada evento hay alguien que tiene que hacerse cargo. El recordado Evaristo Corral y Chancleta, un personaje típico de esta Ujú. ciudad, comparable con este tipo de nuevos espectáculos, A ver, Alfonso. ¿Cómo ves estos? ¿Tú crees, Félix, Para mí, para nada. que eran Pero quiero no, sacar tu sí, pensamiento. de ninguna manera. Evaristo jamás, incluso su léxico era popular. Totalmente. Él asumía el dialecto, el habla popular, pero no decía groserías, no decía vulgaridades, ¿no? Había cosas que él las trataba con guante blanco, digamos, ¿no? Y por eso tenía su gran impacto Y en el por eso público, tenía su además. gran impacto. Porque hacía pensar, Sí, porque caso sí, contrario, este tipo de sí, manifestaciones como que a la gente ya le dan pensando, claro. arrastremos y ahorquemos al presidente y Sí. punto. Sí, a mí me gusta acordarme de, no sé, si no la han visto, pueden buscar en el internet, ahora es tan fácil, una pintura de Francisco de Goya, que era Ya. una persona muy crítica del poder, ¿Cómo no? con sus ¿Cómo no? caprichos, con sus grabados, con sus pinturas. Pero para mí la más crítica es un retrato, el retrato de la familia de Carlos IV, el rey Carlos IV. Pintados así como... Pero no, Sí, señor. no, es un retrato verídico, pero Ya, qué ya. manera de escarnecerles, ¿no? Qué sutileza, Qué ¿no? sutileza, es terrible. Tan Tú dices, sutil que ha sido, que es parte de la historia de la humanidad. esos son los reyes, ¿no? Claro. Qué pena, qué gente, con las miradas, nomás con las miradas, con las actitudes, ya te das cuenta de que eran una gente en decadencia, ¿no? Cierto arte moderno, popular, rockero, en crisis, Alfonso, o así mismo son estas No, manifestaciones? yo no creo que son así mismo. Sí tienen que ser, como yo digo, el arte tiene que ser disruptivo. Si no se pone a servir al poder y empieza a ser manipulado y no aporta, no se renueva. Cuando se renueva, también se renueva el mensaje, ¿no? Cuando por ejemplo, cuando viene la pintura indigenista en el Ecuador, Por favor. ¿no? Es un nuevo mensaje, una forma, digamos, grotesca, que no se me malentienda, sino una forma dura, ¿no? Deformada, ¿no? De pintar Y que te obliga a pensar. real, te obliga a pensar, ¿no? Pero nadie puede darse por ofendido Ya. con eso. Bueno, los que se dan por ofendidos es porque llevan parte en lo que está cuestionando ese arte, ¿no? Empezamos por el tema de las fiestas de Quito y terminemos por esa parte también, mi estimado Alfonso. ¿O será parte también de una crisis en la que están las fiestas de Quito? Bueno, eso sí es evidente, ¿no? Las fiestas de Quito pero es que hay que ver cuál era el origen, ¿no? Las fiestas de Quito no tienen una mayor tradición, ¿no? Va alrededor Sí, de señor. los Sí, 60, tienes toda la se razón. acerca a los 70 años, Sí, pero señor, todavía. tienes toda la Sí. razón. Y cuando es que, y aunque hubo ya en los últimos años 50, hubo algunas cositas, que hubo algunos juegos de 40, unas cosas muy elementales, cuando alcanza su máxima esplendor, porque fue esplendor, es con la Feria de Quito, con la Feria de Toros, ¿no? Así es. Sí, que recogían, también era una feria nueva, pero en Quito siempre hubo toros. Gonzalo Pizarro es del quien hay constancia que fue el primero, no, ni siquiera fue el primero, sino que Gonzalo Pizarro, uno de los fundadores de Quito, uno de los conquistadores, alanceó toros ahí en Quito, que era lo que se hacía. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. Y de allí, durante toda la colonia, había
a veces varias corridas del mismo día, o sea, en distintos sitios. Aunque esto que tú citas y con mucha razón, Alfonso, también me da la impresión de que a ratos queda tan evidente que no hay quien le defienda a esta ciudad, no hay quien le lidere a esta ciudad, o asimismo es las cosas que hagamos lo que sea. Porque que vayan a hacer esto, por ejemplo, en Guayaquil con el 9 de octubre o con las fiestas julianas, le sacan corriendo. Sí, en Guayaquil ellos tienen otra manera de con las razón. cosas. Sí, esta fiesta de Quito cayó en crisis con una crisis que es de la ciudad, ¿no? Esta ciudad que todavía que se desencuentra, esta ciudad que ya tú caminas por la Mariscal, que antes era bullía Por favor. de actividad, de sitios nocturnos. Es prácticamente una ciudad muerta. Es una ciudad muerta. Por favor, Tienes toda una zona la razón. muerta. Es parte de esa crisis de identidad, de proyecto, falta de proyecto. Falta de proyecto y una Sí. crisis de identidad. Por eso Sí. invitamos a Alfonso Riz para Sí. que nos ayude a entender todo lo que está allí resumido. Una crisis en esas dos direcciones. Alfonso, un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias, Alfonso Riz, periodista, escritor, analizando lo que fueron estas, entre comillas, inolvidables fiestas de Quito. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Amigos, muchísimas gracias por su siempre deferente atención. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para llevarles a ustedes el pensamiento claro de nuestros invitados y, desde luego, su calidad, su conocimiento para aportar para que ustedes saquen las mejores conclusiones. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.